porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos! Buenas noches, muy buenas noches, gracias por arrancar con nosotros esta transmisión. Hicimos una pausa la semana pasada precisamente por los días santos y esta noche me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta en temas de hoy. Hoy tenemos inequidad en este panel. Silvia Montes, bienvenida, buenas noches, pues estás aquí representando a las mujeres. No, muchísima equidad porque esta mujer vale por 10. No, por supuesto, no, nadie duda de eso. No te creas, qué esperanzas. No, le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra amiga Tere Morales, que se siente un poquito indispuesta y no nos puede acompañar la noche de hoy. Y les comento, porque la indispuesta primero era yo, pero aquí estamos. Siempre al pie del cañón, lo que deberían aprender muchísimos funcionarios públicos y de todas las áreas, pero particularmente relaciones públicas y comunicación social. Aquí está precisamente quien ha representado no nada más una administración. Ya arrancamos con la polémica. Profesor Manuel Ibarra Santos, buenas noches, un placer estar con ustedes. Saludos a todos. Por supuesto. Víctor Armas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Omar. Muy buenas noches y también, por supuesto, un abrazo muy cálido para nuestra amiga y compañera Tere Morales. Tere, ojalá ya te reincorpores en nuestra próxima transmisión y pues a final de cuentas un grupo de panelistas, de analistas, sin entre comillas, como algunos han querido suponer, y que me da muchísimo gusto verdaderamente tener esta oportunidad de reflejar. A final de cuentas, usted al término del programa se lleva la mejor opinión y tiene la percepción de lo que está ocurriendo. Vámonos con nuestro primer tema, porque hoy se cumplen 2 semanas de un feminicidio que no se han tenido resultados en los avances de las investigaciones. Autoridades que se muestran completamente apartadas y que dan un mensaje de desinterés a hechos que verdaderamente han trastocado a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, y que parecieran, ya le digo, completamente dispersos, apáticos, distantes, y es donde no se entiende el mensaje del gobernador. Aquí lo hemos insistido, un hombre honesto, un hombre buena gente y que hace el llamado, particularmente tuve la oportunidad de entrevistarlo y decía, es que hay que denunciar, es que hay que apoyar a la autoridad, y de repente la autoridad, la Procuración de Justicia, es quien falla en estas acciones hacia la ciudadanía y entonces el mensaje no se cierra. Esta semana arrancó con una manifestación de los familiares de Marcos, quien fue finalmente el hombre que perdió la vida 2 horas después del terrible feminicidio dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hay varios datos en esta manifestación. De nuevo, el desinterés, el desdén de las autoridades, porque decían, eran bien poquitos, ¿no? Como si esta situación se contabilizara y nos deja entrever también ahí, entre líneas, lo que para el gobierno significan pequeños grupos. Ya lo vimos en alguna represión policíaca, dijeron es que contra ellos sí podemos, porque eran bien poquitos, pero si son más, pues ya la fuerza policíaca ya no da, y de ahí pues le jalaron las orejas al secretario de Seguridad Pública, dijeron ya no más represiones, ya no más manifestaciones de esta manera de la policía. Vamos a ver esta nota, ponga usted mucha atención, hay un dato adicional que sale a la luz pública de uno de los cercanos a este joven, que asegura, platicando con la familia y revisando los mensajes de celular, particularmente WhatsApp, que el joven todavía estuvo enviando, y le digo enviando entre comillas, ya cuando había muerto. Estas son las palabras de quienes participaron en esta manifestación. Por la tarde de este lunes, amigos y familiares, el joven que murió horas después del feminicidio dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas el pasado miércoles 10 de abril, marcharon por las calles de la capital llegando hasta el centro histórico, donde se desarrolla el Festival Cultural. Los manifestantes exigen a la Fiscalía limpiar el nombre de Marcos García, a quien dicen conocían como un hombre de bien, y que se castigue a los responsables de su muerte. Estamos exigiendo que se esclarezca este asunto de la muerte de Marcos. ¿Ustedes lo conocían? Sí.
¿Cómo era Marcos? ¿De dónde lo conocías? Bueno, yo trabajé 5 años en Valparaíso, su hermana es mi compañera de trabajo y pues de ahí sé que es una persona de bien. La mayoría de los manifestantes viajaron desde el municipio de Valparaíso, donde era originario Marcos, para respaldar a la familia y exigir a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia cumplan con su trabajo. El gobierno que tiene que, cuando yo digo que si son incompetentes, ¿por qué no dejan su cargo? ¿Por qué seguir cobrando? Si son incompetentes, ¿por qué seguir ahí? Nada más eso. ¿Ustedes conocían a Marcos? Mi vecino. ¿Cómo era Marcos? Deportista 100%, trabajador, joven. Cercanos a la familia y quienes estuvieron involucrados en la búsqueda de Marcos desde su desaparición, aseguran que la Fiscalía conocía desde un primer momento su identidad y ocultaron la muerte a su familia. Entonces, todavía la familia nos platicó que días después, ellos lo reportaron como desaparecido 2 días después, y dicen que todavía de su celular seguían mandando mensajes y todo como si él estuviera vivo. La misma fiscalía y los responsables del interrogatorio. O sea, tenían su celular, tenían sus señas particulares. El padre de Marcos, antes de sepultarlo, permitió documentar los moretones que asegura fueron producto de la brutal golpiza y responsabilizó a la policía ministerial de la muerte del joven zacatecano. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Bien, vámonos con el análisis, Silvia. A final de cuentas, puede ser que se trate de un caso particular. Sin embargo, oficialmente reconocidos por las autoridades 120 homicidios dolosos en el primer trimestre del 2019 y las cifras desafortunadamente a veces son muy vagas. Si ponemos 3 salones de clases normales en primaria, estamos hablando de un lleno total. Es una cantidad fuerte para un estado como Zacatecas. Digo, si lo ponemos en comparación con otras entidades, quizá es reducido, pero esto no es para dejarnos de asombrar. Esta distancia de las autoridades que parecieran, es la percepción que tengo, ajenas a lo que sucede, ¿cómo la visualizas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la comunicación gubernamental y de la Procuración de Justicia? Bueno, yo comenzaría desde el punto de vista de la comunicación, porque yo he estado muchos años de mi vida como Manuel Ibarra, también en los temas de la comunicación, y sabemos que cuando se presentan emergencias, que por cierto en el tiempo en que nosotros estuvimos en esas áreas no existía un nivel tan severo como el actual, claro, lo cual obliga mucho más a quienes están al frente de estas áreas a tener capacidad de reacción inmediata. De lo contrario, se generan vacíos que le afectan a la autoridad. Lo que acabas de decir ahorita, Omar, es un vacío. Cuando percibimos indiferencia de las autoridades, o sea, las autoridades parece que no ha sucedido nada. Ahora, cuando hablamos de autoridades, habría que distinguir en este caso 2. Sí. La Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas y el gobierno de Alejandro Tello Cristerna. La gente, cuando reclama, engloba todo hacia el gobierno. Así es la gente y no hace diferenciaciones. Pero nosotros sí sabemos, quienes estamos en medios, que aquí tendría que haber salido, no de manera de bote pronto como lo hizo cuando sucedieron los hechos hace casi 2 semanas, o hace 2 exactamente, no de bote pronto, sino ya después sentado en orden, con un seguimiento de lo que está sucediendo, de lo que está respondiendo la Fiscalía, de lo que está haciendo la Fiscalía para decirnos a todos los zacatecanos, miren, las investigaciones van así. Luego, si no, corren rumores de que, es que la muchacha que tristemente perdió la vida, aunque estaba protegida, ahora sí que vamos a usar mucho, entre comillas, por unos malos elementos, pues ahora se dice, no, es que estaba metida. Fíjate, el otro día escuché a alguien decir, ella era la que vendía el cristal en la escuela de Derecho. Entonces, ¿por qué criminalizarla, yo no sé, injusta o verdaderamente? Porque no hay esa presencia de la autoridad
con toda firmeza ante los medios serios de comunicación, porque luego todo corre en redes. Entonces, medios y también redes que usen el Facebook y que también ahí salga el fiscal diciéndonos, estamos haciendo esto. No, se repliegan, dejan, yo creo que le apuestan a que pasen los días y se olviden los temas, como tristemente sucede cuando ya se presenta un tema nuevo. No se nos olvidan y ahí va quedando en el olvido. Bien, hablar de todos estos casos que tú dices, sí, si nos comparamos con otras entidades, probablemente estemos mucho o mediano o muy abajo. Pero el problema es que se están presentando y que tenemos ahí focos rojos todos los días en Zacatecas, y que también ahí volvemos al tema, hay vacío informativo. Hubo un tiempo en el que por lo menos se nos informaba qué había pasado, dónde había pasado, y cuántos se murieron y cuántos levantaron. Entonces, últimamente ya ni eso vemos. La otra cosa que me llama mucho la atención y que me duele es que esta manifestación se lleva a cabo, volviendo al tema Marcos, se lleva a cabo con el Fondo Musical de la Sonora Santanera. O sea, qué contrastes. Estamos en un festival donde la gente se está divirtiendo y hay una manifestación que se desestimó por el número de concurrentes, que sí es relevante desde mi punto de vista los números de personas que participan en manifestaciones, claro que es importante, pero el asunto es que lo que primero sucede con un muchacho que va pasando se convierte en un problema serio para las autoridades, que plantea dos vertientes de mala actuación. La primera, la de los policías, supongo que eran estatales, que están cuidando a la chica que tristemente es abatida, que muere. Y la segunda, los ministeriales, que solamente ellos saben qué hicieron con Marcos, cómo lo mataron. Discúlpenme la expresión, porque pues ahí muere en manos de ellos, solamente ellos saben qué pasó, y parece que hicieron bien, no hay problema, está justificado. Lo vieron como sospechoso, llevaba una navaja, entiendo que es una navaja que no es considerada como arma blanca, sino porque se dedicaba a reparar teléfonos celulares. Esto que está diciendo esta persona, y yo insisto y vuelvo a lo mismo, vacíos de información, esto que está diciendo esta persona de que contestaban su teléfono 2 días después de que ya estaba muerto, pues ¿qué es eso? ¿Y dónde están? Salgan. Yo llamaría a salir en orden, a explicarle a Zacatecas qué está pasando, y no le apuesten, señor fiscal o señores responsables, seguridad pública, no le apuesten a que se nos olvide y a que ya pasó. Miren, aquí en este espacio donde comentamos con todo respeto y con toda seriedad, no se nos ha olvidado, y de verdad, es lamentable ver estos vacíos, y es muy lamentable ver estas fallas de nuestras corporaciones policíacas. Ahí viene ya la Guardia Nacional, a ver si no se contamina con los malos policías de Zacatecas. Vamos a ver cómo funciona esto, porque también, Silvia, ya el gobernador dejó entrever que Zacatecas, por una medición que hacen a nivel nacional, está entre los más seguros, es decir, el lugar 27 en seguridad, y muy probablemente no llegue en la primera etapa, que además vamos a seguirlo analizando. En un momento más regreso también con este tema que va de la mano, porque también Zacatecas, si lo ves, cuando hubo las asignaciones de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, no ha sido favorecido en estas acciones. No te hace pensar que la Guardia Nacional tenga muchos números. Vamos a regresar con este tema que va de la mano. Profesor Manuel Ibarra Santos, usted efectivamente en una época donde la comunicación social se tomaba con seriedad, y soy muy responsable en esta situación, porque al igual que en otras áreas, desafortunadamente se ha tenido una relajación, una falta de profesionalismo. Lo vemos también nosotros en los medios de comunicación, donde tenemos que admitir muchas veces nuestras fallas y tenemos que modernizarnos. Nos ha costado mucho a los medios tradicionales también adaptarnos a esta revolución digital, y ahí lo vamos un poquito logrando, pero en el gobierno a veces no se pueden dar estos lujos
cuando efectivamente existen rumores, existen dichos que no son de alguna manera contestados y se quedan en la incertidumbre. Digo, no sabemos realmente si el tamaño, por ejemplo, de la navaja. Nosotros en el trabajo informativo pues, lo descubrimos, pero no es una versión oficial. ¿Cómo poder analizar esta situación de vacío de poder? Existe el vacío de comunicación que a final de cuentas el poder gubernamental debería estar explicando a la sociedad. Sí, gracias, Omar. Bueno, si usted me permite comentar lo siguiente, la muerte trágica del joven Marco apunta, según las evidencias y las pruebas aportadas por especialistas a la fecha, que es producto, es un homicidio doloso, incluso un homicidio negligente. Y el enfoque de la muerte de Marco lo podemos revisar desde varias vertientes. Una, la jurídica; dos, la sociológica; y tres, la política. Déjenme hacer un apunte inicial desde la perspectiva jurídica. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al agente del Ministerio Público y a la Policía Investigadora la investigación de delitos de esta y de otra naturaleza. Y por supuesto que la Policía de Investigación debe estar bajo el mando del agente del Ministerio Público, y que el agente del Ministerio Público debe de garantizar el principio de la legalidad, y el principio de la legalidad implica que la investigación de un delito debe de realizarse bajo los procedimientos establecidos por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que está en funciones en este país y en Zacatecas desde hace 10 años. Pero por otra parte, decirle a usted y a nuestra audiencia que para actuar en la investigación de delitos de esta y otra naturaleza se debe de tener un plan de acción. Es decir, no se puede improvisar, pero además se debe de tener una estrategia para el control de incertidumbres y manejo de crisis, pero además que se debe de tener una estrategia de comunicación de masas. Y me parece que no solamente se faltó al principio de legalidad en materia de la investigación de este delito, porque por lo que se ve se imputó a un actor del cual no se tenía la evidencia y las pruebas de que tuviese alguna implicación en el hecho que causó conmoción al pueblo zacatecano el 10 de abril próximo pasado. Entonces me parece que se falló en todos los procedimientos. Cuando en una investigación del delito se cuida el principio de legalidad, también se protegen los derechos humanos de la sociedad y de los individuos. Me parece que aquí hay, por otra parte, omisión en el cuidado de los protocolos de protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Pero ahí le va. El propio artículo 21 de la Constitución establece que los cuerpos de seguridad deben de estar altamente certificados, y esto significa que deben de tener las capacidades, las habilidades, las destrezas para operar en términos de legalidad y no vulnerar los derechos humanos de ningún actor de la sociedad. Entonces creo que se actuó a la vieja usanza, mata y luego averiguas, ¿sí me entiende? Al estilo porfiriano, y entonces no se observó el principio de legalidad en la investigación, y me parece que aquí hay una serie de omisiones. Yo diría, ¿dónde está el trabajo en la nueva estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado? Hay una fiscalía especializada en derechos humanos. ¿Le hemos pedido cuentas a la Fiscalía? ¿Dónde está el trabajo de la Fiscalía en materia de derechos humanos? Nadie le ha pedido cuentas. ¿Cuál es su trabajo a estas alturas? ¿Qué está haciendo? Esta Fiscalía especializada debe de estar cuidando que se cuiden los protocolos en materia de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Si ustedes ven, ni la responsable o el responsable de la Fiscalía en materia de derechos humanos ha dicho esta boca es mía, y la que ha salido incluso a cuestionar es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, entonces se falló en el procedimiento
para cuidar el principio de legalidad en materia de investigación de los delitos. Ese es el ámbito jurídico. Y sucede que en materia de investigación hay una trilogía investigadora, donde debe de estar el agente del Ministerio Público, la policía investigadora y los peritos. ¿Cuándo entraron a trabajar los peritos forenses para determinar que este joven tenía alguna implicación? Creo que no lo hay. Me parece que hay que dejar a la autoridad para que actúe en términos de legalidad y se esclarezca este hecho, que ahí le va. Tiene una serie de implicaciones. Y muy rápido, la implicación social. Revisemos. Fíjense, yo le comentaba a Silvia fuera del panel que este joven es un muchacho de familia muy humilde de Valparaíso, que vino a buscar el horizonte de una mejor vida a Zacatecas, entró a estudiar la carrera de arquitectura a una universidad privada, pero no tuvo el dinero para continuar sus estudios y se retira y ve como alternativa el vender celulares. Y entonces, ¿quién le está dando seguimiento a los famosos ninis en Zacatecas? Esa es la segunda implicación, la sociológica. O sea, tenemos en Zacatecas 120,000 ninis, jóvenes que debiesen de estar estudiando en bachillerato, en educación superior, y que no lo pueden hacer por circunstancias como la de Marco García Benavides. Así hay 120,000. Oiga, pensemos en que el daño fue menor, fue una muerte que no por eso es menor. Y el impacto político. Fíjese que tuvo un triple impacto político de alto nivel, que conmocionó a la sociedad. Primero, puso en crisis, no solamente, como lo dice Silvia, a la Fiscalía, sino al gobierno del Estado en su conjunto. Pero puso en crisis lo que nunca había pasado en 187 años de historia a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ya le va, involucró a otro nivel de gobierno, al gobierno del municipio de Zacatecas. Y ninguna de las vertientes están aclaradas. Entonces, concluyendo, me parece que en materia jurídica no se cumplió con el principio de legalidad en materia de investigación del caso. Y se actuó a priori, sin plan de acción, sin estrategia, y estas son las consecuencias, donde está de por medio la presencia de la brutalidad policíaca, que ahora se tendrá, que no creo que se encuentre, el argumento profesional para justificar esto que pasó. Bien, Víctor, también antes de entrar al aire, pues bueno, ya te está tocando ahora dirigiendo un medio de comunicación, pues como a veces se pretende minimizar. No es nuevo, pero antes yo recuerdo pues que por lo menos esas intenciones de minimizar algún suceso eran con sustento, eran con cifras, con datos que decías, bueno, te están dando una razón del por qué la contrario, del por qué si a lo mejor no se da una conferencia de prensa, si no sale el titular, si no sale el gobernante, pues puede ser porque los números también son contundentes, como lo decía Silvia, las cifras en algún momento hablan. Pero ahora esas desestimaciones verdaderamente son para preocuparse. En el momento irritan, puede ser hasta que den risa de nervios por la forma tan burda en que se trata, pero al final de cuentas se crea este vacío de información y además algo muy grave. Ese miércoles 10 de abril no solamente no detienen al implicado, sino que la misma autoridad encargada de resolver ese crimen y de dar un mensaje a la sociedad de que hay mano firme del gobierno, termina creando otra situación que ni siquiera estaba contemplada. Adelante. Y en contra del gobierno incluso, que eso es lo peor. Yo creo que es importante también puntualizar algo sobre lo que comentaba Omar a propósito de la Guardia Nacional. Hoy estuvo el gobernador Tello con Alfonso Durazo, y en esta gestión que hay que reconocerle al gobernador, convenció a Alfonso Durazo que en la primera etapa de implementación de la Guardia Nacional, lo que anunció el presidente López Obrador, hacia junio, ya esta operación con más de 20,000 elementos, ya esté trabajando la Guardia Nacional en Zacatecas. Eso es importante destacarlo y que el público sobre todo lo conozca y sepa que sí va a haber Guardia Nacional, y que también sepa que en esta primera etapa no estábamos considerando, sí, pero que esta condición de inseguridad obligó al gobernador a hacer la gestión, y hay que reconocerle también la sensibilidad al gobierno de la República
de que vamos a tener la Guardia Nacional. Yo coincido con lo que ha señalado Silvia y Manuel Ibarra. Hay una crisis y no se puede desestimar, en este caso, la protesta por el número, digamos, de asistentes a la misma. Hay una condición que no debió haber sucedido nunca, este hecho lamentable dentro de las instalaciones de la universidad, indistintamente de que esta persona pudiera o no tener, hay que decirlo con claridad, algún tipo de antecedente penal. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba Manuel Ibarra, la Constitución es muy clara en la protección más amplia que ahora da en materia de derechos humanos, y particularmente la obligación que tiene la autoridad para observar, en este caso, no solamente una buena procedencia de legalidad, sino también hay que decir, seguir en este caso los protocolos de seguridad que están establecidos en la propia Constitución. Lo que sucedió con Marcos y lo que hemos visto en los videos que la propia Fiscalía ha señalado, no vemos que este joven, por ejemplo, esté en este caso señalado como un sujeto en flagrancia. Hay que decirlo con claridad, no estaba en la escena del crimen, no tenían por qué haber hecho este uso excesivo de la fuerza, porque lo que se ve en los videos que la propia Fiscalía mostró, pues el joven no se está oponiendo. Y evidentemente tampoco estamos viendo el actuar del policía ministerial que llegue, hay que decirlo con mucho respeto, a conducirlo. Pero, ¿qué es lo que me parece grave? Son dos cosas. Primero, que se desestime la protesta. Hay una familia, hay padres que están sufriendo, hay hermanos que han perdido a un ser querido, y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa posición, y mucho menos ser tratados como están siendo tratados, que tengan que ir a la calle porque en las oficinas no tengan una atención correcta. Los funcionarios públicos tienen la obligación, insisto, de atender a todas las personas y aclarar particularmente este caso que de manera desafortunada ahora se le revirtió al gobierno. Tú lo señalaste con mucha claridad, no solamente fue el homicidio de Nayeli, que por supuesto fue un hecho trágico, que irrumpe la armonía, o al menos esta condición de seguridad que se observaba en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino que este hecho incluso ahora se le revierte al gobierno, le viene jugando en contra particularmente a la administración del gobernador Alejandro Tello, a propósito y a pesar, hay que decirlo, de que la Fiscalía sea autónoma, porque el único que ha dado la cara es el gobernador. No hemos visto al fiscal en una sola aparición después de los hechos de ese 10 de abril, una sola aparición pública donde él manifieste, donde él desarrolle, donde él exponga, donde él explique cómo van las investigaciones. Pero, ¿qué es importante también señalar? Yo advierto una actuación, debo decirlo, con mucha medianía, con mucho cuidado, con mucha tibieza de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no hay una investigación. A nadie se le ha separado del cargo. Lo primero que me parece que debe haber hecho la autoridad es separar al policía ministerial de sus funciones, someterlo a una investigación, no solamente de parte de la Fiscalía, sino también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que sea, en este caso, ambas instancias que lleven investigaciones por separado para que puedan informarle a la familia y a la sociedad qué fue lo que realmente ocurrió. Afortunadamente, mañana en Zacatecas estará Luis Raúl González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que Luis Raúl tiene dos opiniones obligadas para Zacatecas en su presencia. Número uno, nos tiene que explicar por qué Zacatecas es el penúltimo lugar en política de reinserción social y, por supuesto, de política, en este caso, sobre el manejo de las cárceles en general. ¿Por qué estamos tan mal en el manejo penitenciario en Zacatecas? Y segundo, una obligación que tiene para con la sociedad zacatecana y con los medios de comunicación, como el Grupo B15, como el Ecodiario, que hemos dado cuenta de las protestas sobre los hechos, no solamente de Nayeli, también de Marcos. Está obligado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una opinión sobre esto. ¿Qué se tiene que hacer? Insisto, actuar conforme a la ley. Y lo primero que tiene que hacer, en este caso la Fiscalía, me parece que con todas las responsabilidades, separar del cargo al policía investigador, y si me permites yo iría más allá, al propio director de la Policía Ministerial, que acaba de arribar, en este caso, a la responsabilidad, y que no puede ser posible que el uso excesivo de la fuerza termine, insisto, de manera trágica con la vida de un joven, porque traía una navaja
y porque desafortunadamente estaba en el lugar equivocado, en el momento menos indicado. Porque, insisto, no estuvo o no está en este caso comprobado que haya estado en flagrancia, que haya estado en el momento del hecho material, en este caso del homicidio de Nayeli. ¿Acaso ese muchacho dio la impresión, o les pregunto, de estar huyendo? Absolutamente. Yo incluso lo que observo en el video, si tú ves, es que el policía incluso es el que lo empuja. Cualquiera de nosotros reaccionaríamos de manera, cuando menos, violenta o en defensa, si alguien llega y te empuja. Pero en el escenario de crisis, ¿cuántos jóvenes no corrieron ese día, verdad? Tratando de retirarse del escenario del crimen. O sea, incluso cuando se da, que estábamos en el programa y le reportan a Omar sus fuentes que había una persona ya, que también había otra persona muerta, yo misma comenté, ojalá que hayan dado en ese momento con el autor de los disparos que le quitaron la vida a Nayeli. A eso me refería con, entre líneas, con la entrada con Víctor, que las autoridades, y a ustedes les tocó lidiar en el buen sentido con los medios de comunicación, de repente cuando una información era distorsionada, el salir y hablar y decir, no, espérate, las cosas no fueron así, y dar sustentos. Yo creo que hubo, a no ser que digan ustedes, hubo vacío, si no es por la presencia. Pero lejos del vacío, hubo intencionalidad de hacer creer que eso estaba pasando. Lo que yo veo que pasa en la actualidad es que el gobernador Tello sale a todas. Y no es el primer gobernador que lo hace. Lo han hecho todos, los conocemos a varios, nos tocó trabajar con tres, por lo menos a mí, y sí salen porque los propios medios los llevan. Pero eso es muy distinto a organizar una reacción seria que plantee una postura oficial de los hechos. Claro. Yo creo que podrá cambiar la tecnología, podrán haber redes sociales, podrá moverse el mundo, pero nunca, jamás se debe descuidar esa parte esencial de decir, esta es nuestra postura, aunque sea un párrafo, aunque sea dos. Y comentábamos en el programa del 10 de abril, que por cierto aquí coincidimos, que fue miércoles, ya había pasado los hechos criminales, y se anticiparon algunas argumentaciones que resultaron falsas, y entonces, y que se están cayendo a pedazos, y que por lo que dice usted, Omar, parecía que había la intención de un sesgo en el manejo de y se cayeron los argumentos que resultaron terriblemente falsos en ese día, y ahora se está recomponiendo, y entonces creo que aquí la autoridad competente debemos de decir que la institución central del nuevo sistema de justicia penal es el agente del Ministerio Público, y que debimos esperar, yo lo decía ese día, a que el agente del Ministerio Público saliese a dar su versión oficial. Claro. Y no se hizo, ¿sí me entienden? Y entonces eso permitió que hubiese versiones incluso oficiales que resultaron terriblemente falsas. Y que hubiese hasta la marcha esa que desestiman también. Y me llama mucho la atención pensar, a las personas que el gobernador del estado escucha, ¿qué le dicen? Porque luego sale el gobernador muy rápido a decir cosas que después no son exactas. O sea, ¿qué le dicen? ¿Con qué desfachatez y con qué irresponsabilidad le dicen o le minimizan las cosas? Porque entonces el que parece hacer el ridículo, es el gobernador del estado, se ve frágil, se ve perdido Porque lejos de estar arreglando las cosas, primera, viene el feminicidio y viene esta circunstancia que lejos de aclarar, detener y dar el mensaje de firmeza en la procuración de justicia, termina muriendo un joven adicional. Después quieren componer las cosas con una conferencia de prensa. Esta producción buscándonos precisamente el video que dio a conocer la Fiscalía, y en ese momento la Fiscalía, lejos de dar realmente informes, aclaraciones, datos, termina diciendo que actuaron correctamente y que
Ahí está, precisamente, bueno, esta es la nota completa, en algún momento va a salir precisamente las imágenes del joven cuando traspasaba la línea de seguridad, pero lejos de mandar el mensaje de la investigación, terminan diciendo, me parece que actuaron correctamente, me parece que hicieron lo adecuado al no dispararle, porque eso es básicamente lo que dicen. Está bien que lo hayan sometido con las manos, está bien. No le hace que lo hayan asfixiado. No le hace. Entonces, por favor. Pues el mensaje es claro, si viene otra situación similar, pues aguas con estar pasando cerca de policías ministeriales que terminan siendo víctimas también de la autoridad por una falta de capacitación. Oye, y las consignas del día de la marcha eran la policía, a ver. Donde entra el joven y pues, ¿él es Marco o Marcos? Precisamente, el que está a la izquierda. Ay, pues no, realmente no tiene una actitud de parecer un delincuente. Además está defendiendo el primero que lo agrede, es el policía ministerial, se ve. Claro, qué barbaridad. Pero además, fíjense ustedes, como narra en este caso tanto el director de servicios periciales como el director de la policía ministerial, si lo pueden regresar un poco más, exactamente cuando sale de ese cuarto, el primero que agrede es el policía ministerial. Mira, ahí vea usted, ahí está. El primero que golpea es el ministerial, lo vuelve a empujar. Muchacho, qué barbaridad. El ministerial tenía más miedo que Marcos. Marcos hizo lo correcto, irse ante la agresión. Después pero no sabemos. Digo, evidentemente estaba cruzando una línea que no debía de cruzar. Es evidente, es un error que cometió, porque si estar detrás de la línea, pues no pasa absolutamente nada. Omar, hay que revisar si estaba bien resguardada la línea. Claro, ese es otro asunto. Que si no estaba bien resguardado, se pudo vulnerar. Y lo que hay que hacer ahora es reconducir jurídicamente el caso, porque trae una serie de fallas de tipo jurídico. ¿Y ya hay credibilidad? No, yo creo que si algo tenemos en este país es que aumentó la desconfianza ciudadana en los organismos y corporaciones de seguridad, por varias razones. Si es que había confianza. No ha habido, por una simple razón, aumentó el porcentaje de la cifra negra en México del 92.7% al 93.8%. Esto significa que el nivel de impunidad en este país es terrible. Somos el quinto país de mayor impunidad global y somos el campeón número 1 en Latinoamérica en impunidad. Es decir, una sociedad donde no se respete el Estado de Derecho. Y aquí estamos viendo que el principio de legalidad no se cumplió, ni los procedimientos adecuados. Y entonces eso hay que revisar. Pero ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que dentro de 6 meses las cosas van a cambiar, porque los programas sociales que puso en marcha ya van a tener sus primeros resultados. O sea que debemos celebrar, ya nomás nos quedan 6 meses de este tipo de cosas. Pues, yo tengo mis serias dudas. Pues yo también. Pero sobre el tema de Marcos, yo debo insistir en algo que es muy, muy grave y que nos obliga a detener este proceso de deshumanización. He escuchado algunas versiones de verdad muy lamentables sobre los comentarios fáciles, ¿no? Bueno, fue una muerte, bueno, estaba ahí, quizá fue un error, etcétera, con muchos supuestos. Pero no podemos dejar de lado que la muerte de Marcos tiene, por supuesto, un adjetivo muy claro: tortura. Y no lo podemos permitir. Primero, porque la Constitución es muy clara. Se acabó la tortura. Segundo, tenemos nosotros esta supremacía de vigencia sobre derechos humanos señalados en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y no puede ser posible que nosotros podamos permitirlo. Y que hoy, prácticamente a 14 días después de los hechos, no hay un detenido. Si hubo un policía ministerial que actuó mal, indistintamente de que lo haya hecho, en este caso, sobre su responsabilidad, debe estar separado del cargo y debe estar sujeto a un proceso. Y debe ser un juez constitucional, como lo señala precisamente no solamente la Constitución, sino evidentemente nuestro Código Penal. Debe ser un juez de control el que determine la responsabilidad, pero no debe ser, lo digo con toda responsabilidad y con mucha claridad, funcionarios de segunda, porque son de segunda, el de primera no salió. Funcionarios de segunda, los que califiquen la actuación del policía. Fíjense ustedes qué grave. Entonces, aquí en este estado,
Cualquiera puede perder la vida en manos de un policía que a juicio de sus jefes actuó correctamente y no pase nada. Eso es llegar a un punto de deshumanización. Como estamos llegando a un punto de deshumanización en esta crítica que se me hace también muy desproporcionada, no adecuada, contra el refugio de los migrantes. Si Zacatecas es una tierra generosa para los migrantes, siempre nos quejamos de cómo tratan a nuestros paisanos allende las fronteras, y ahora no queremos ser generosos con los migrantes centroamericanos, y ahora cerramos los ojos con el tema de Marcos. Es decir, creo que nosotros tenemos la obligación, no solamente como en este caso integrantes responsables, directores de medios de comunicación, sino como integrantes de sociedad, como padres de familia, a que esto no siga pasando en Zacatecas. Vámonos con las conclusiones, que sí me gustaría abordar asuntos vitales y muy objetivos. Hiciste un comentario muy acertado, Silvia, sobre la voluntad del gobernador de dar la cara en un estado que dirige. Hiciste un comentario, Víctor, que también hemos sido testigos de las gestiones que realiza el gobernador, y a veces pareciera solo, ahí abandonado. Esto sí lo registro y es bueno decirlo, porque hay entidades que, mira, llega el gobernador y todos los legisladores, directivos, se le unen y cierran filas para ir a hacer una gestión más efectiva que da resultados. Estados vecinos, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, particularmente San Luis Potosí y Aguascalientes tienen esta costumbre, que el gobernador llega a la Ciudad de México y es arropado para ir a hacer una presión más exigente, aunque no entre. Y al gobernador lo hemos visto, eso sí, trabajando, dando la cara. ¿Dónde están los funcionarios que deben también salir a dar cuentas? En esta conclusión, ¿cómo estamos fallando? ¿Dónde está? Es una pregunta retórica, inicio con usted, maestro Manuel Ibarra. ¿Dónde estamos fallando en este mensaje cuando el gobernador dice: confíen en la Procuración de Justicia, avísenos, denuncien, sean corresponsables? Las palabras exactas más o menos fueron para decir dónde se cometen los hechos ilícitos, quién los comete, y cuando por otra parte existe una falta de confianza que se va acrecentando por el órgano de Procuración de Justicia. Sí, bueno, en Zacatecas como en el país, quien está en crisis es el sistema jurídico y legal. Creo que desde las instancias correspondientes se debe demostrar que se está actuando en términos de protección y defensa de la legalidad, y me parece que este hecho no lo demostró así, y entonces esto abona aún más a la desconfianza ciudadana en torno a los organismos y corporaciones de seguridad y a las instituciones de procuración y administración de justicia. Y un comentario brevísimo sobre la Guardia Nacional, que tiene que ver por qué nos apoyan, por qué mandan la Guardia Nacional. Acaba de publicar hoy, el Instituto para la Economía y la Paz, el índice de paz en México, y Zacatecas ocupa el número 26, cuando el primero es el estado más pacífico, y es Yucatán, luego Campeche, y luego Tlaxcala, y Zacatecas está en el 26. Esto quiere decir que el escenario de violencia criminal que vive Zacatecas no es un asunto menor, y qué bueno que venga la Guardia Nacional, porque estamos demostrando que ha faltado eficiencia en la estrategia de contención, de combate y de castigo de la delincuencia criminal, y que no está pasando así. Entonces, ¿qué debemos de hacer para recuperar la confianza? Uno, operar en términos de legalidad y ser eficientes, como lo establece el artículo 21 de la Constitución, donde están todos estos principios en materia de seguridad pública, de investigación del delito, de la responsabilidad de la Guardia Nacional. Entonces, ser escrupulosos y respetuosos del marco de la legalidad y ser eficientes. Víctor, conclusiones. Bueno, yo creo que aquí hay que decir que a la autoridad en general los hechos ya lo rebasaron. Esta tragedia que sucedió en Minatitlán, por ejemplo, no solamente el homicidio de 13 personas, sino este niño de 1 año al que le meten 7 balazos de manera horrible, no tengo de verdad otro adjetivo para calificar lo que hicieron, pues prácticamente también ponen en evidencia no solamente una falta de estrategia, sino una falta de concentración del gobierno federal. Yo lamento mucho, por ejemplo, que el tiempo que el presidente López Obrador se da
en las conferencias de prensa, lo desperdicia hablando, por ejemplo, de la vida y obra de Juan Gabriel. Sí. Porque el país no está como para estar haciendo guachafa ni bromas. El país está para tener gobernantes que den resultados. ¿Y por qué lo comento? Porque ya señalamos estos errores de la administración estatal, pero no solamente son, insisto, exclusivos de ellos. También el gobierno de la República está dejando de hacer las cosas. ¿Por qué la presión a que la Guardia Nacional salga en estos 6 meses? Porque los hechos ya lo rebasaron. No hay un solo detenido por el tema del combate al huachicol, no hay un resultado claro. Solamente vimos, si me permites la expresión, y paradójicamente una llamarada de petate, pero no tenemos hechos reales, no tenemos una sola detención en el gobierno de López Obrador sobre un capo importante, no tenemos una estrategia real de contención, porque los números de más de 8,000 muertos en este primer trimestre del año, en los 5 meses que lleva gobernando López Obrador, porque no tiene 100 días, tiene 5 meses, prácticamente han sido el trimestre más violento desde 1997, en que se empezó a medir la violencia en este país. Y evidentemente los indicadores sobre la percepción de inseguridad evidentemente han aumentado. Entonces, tampoco vemos a un presidente de la República concentrado. Los hechos de Minatitlán, insisto, ahora lo obligan a dar una respuesta clara de 6 meses. Me parece que dentro de las 3 propuestas que hizo, la más concreta, la más alcanzable es precisamente la implementación de la Guardia Nacional. Dudo que la implementación de los programas de bienestar coadyuven a que tengamos un México en paz. Es prácticamente como afirmar que toda la gente pobre de este país delinque, y no es así. Mucha de la gente que tiene necesidad gana el peso honradamente. Eso sería prácticamente faltarle el pelo a la gente. Y me parece también, en este caso, la propuesta que hace López Obrador, que en 6 meses van a bajar los índices de criminalidad, insisto, como por arte de magia, no es así. Pero al final del día hay una respuesta del presidente, y yo espero que en estas conferencias también, insisto, no pierda la oportunidad de hablar de resultados y no, insisto, de algo que desde mi óptica personal no es trascendente por el momento que vive el país, como dedicarle tiempo si está vivo o está muerto Juan Gabriel. Y por otro lado, yo también, en esta crítica que hemos venido haciendo, por supuesto constructiva para que el Estado tenga un mejor rumbo, la crítica y el señalamiento es a los funcionarios del gobernador. No puede estar el gobernador dando la cara por todo, porque prácticamente si el equipo de fútbol se va a ir, ahí está el gobernador dando la cara. Si el festival cultural va a utilizar los carritos de golf, y que ahora lo máximo que alcanzaron en la Secretaría de Turismo, fíjense nada más. Ahorita vamos a ese tema. El tema de los baños, el tema del carrito de golf, pero tiene que salir a darle la cara el gobernador. Si es el tema de la inseguridad, tiene que salir a dar la cara el gobernador. Si es el tema de educación y la nómina educativa, el déficit educativo, tiene que salir a dar la cara el gobernador. Es importante que su equipo de gobierno no pierda de vista que el activo político más importante que tiene el gobierno diferente se llama Alejandro Tello, y deben de dejar de desgastarlo, y yo lo digo en el mejor de los sentidos, sacar el pecho, no solamente por él, sino por Zacatecas. Tienen también la posibilidad de que quien no tenga pasión para hacer su responsabilidad, pues con toda honradez deje de hacerla, porque hay mucha gente que es capaz, que puede, que tiene ganas de hacerlo, y que estoy seguro que está enfilado para poderlo hacer. Y yo creo que es importante, insisto, para Zacatecas tener funcionarios que funcionen. Eso es lo más claro. Pero también hay funcionarios con mucha pasión relativa a su incapacidad. Silvia, conclusiones. Yo lo que expresaría como conclusión es que estos eventos que estamos comentando hoy, que son 2 y que han provocado reacciones diversas, deben de marcarle una pauta al gobierno del Estado y por su parte también a la Fiscalía, para que sea como una sacudida que los haga reaccionar, que sea un momento clave para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo que dice Manuel Ibarra respecto a la necesidad de apegarse a la ley. Bueno, a lo mejor salen y dicen, lo estamos haciendo. Bueno, pues díganoslo y entonces nosotros estaremos haciendo un comentario distinto. Pero como no sabemos, como todo está guardado entre ellos, bueno, el hecho de que el gobernador siga saliendo a todas, yo hace un momento comentaba, los gobernadores son llevados a eso por los propios periodistas. Pero entonces el gobernador
está en condiciones de decir, bueno, les voy a mandar datos que fulano de tal a ver, fulano, a usted, secretario de Seguridad Pública, lo instruyo para que hoy mismo, dentro de una hora, ofrezca una rueda de prensa y les quite todas las dudas a los periodistas y les ofrezca resultados de lo que está haciendo y les precise. El secretario tiene una rueda de prensa, no sé si es semanal, o es quincenal, sí, pero en situaciones especiales, pues como esta, en estas coyunturas deben ser llamados de atención para todos y no minimizar, que es una actitud también muy recurrente de parte de quienes rodean a los gobernadores. Les dicen, no, ¿sabe qué? Es que le están moviendo un grupo. Yo en esta marcha te apuesto y te lo firmo, aunque no tengo el antecedente, que alguien fue y le dijo, eso se los mandó Morena, señor gobernador, eso se los mandó fulano. Le dicen unas conclusiones absurdas y bueno, el gobernador tiene que ponerse más estricto con todos y dejarlos, a lo mejor no los deja salir, no sabemos porque yo no entiendo la estrategia para que salgan los funcionarios y nos den información, bueno, de cada uno de sus áreas, ¿no? Y en este caso, pues, conclusión, que sea un parteaguas, porque fue una cosa muy delicada. 2 muertes de 2 jóvenes, una mujer y un hombre, en un mismo lugar, por diferentes causas en las que estuvieron implicados los policías, tanto los que cuidaban a Nayeli como los que se le fueron encima al otro muchacho. Debe de poner a las corporaciones y a quienes tienen el mando a sentarse a analizar qué están haciendo, por qué se les fue así de las manos ambos temas. Y Víctor hablaba de un despedido, de tenerlo ahí separado para investigarlo al policía y también a los otros 2 que cuidaban a esta muchacha. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No les han llamado la atención, no sabemos. Porque aparte son procedimientos, Silvia, ni siquiera es cuestión de opinar, es cuestión de que no se está cumpliendo el marco. Y ahorita que hablaban todos, me remontaron, y es válido comentarlo, hacer el ejemplo de lo que pasó en San Luis Potosí durante el fin de semana. Matan a un muralista en Ciudad Valles y efectivamente sale el gobernador a decir que el fiscal es de él las cosas, y a las 2 horas el fiscal estaba presionado por el gobernador, dando todos los pormenores. Tampoco informaron gran cosa, es decir, no pasó nada, pero salieron. Pero quitaron los rumores. Primera, se hablaba de un comando armado, dieron datos específicos, y eso era lo que me refería cuando te dicen es que encontramos una pistola de un solo individuo, el comando armado sale eliminado. Y son factores que ya van eliminando los rumores en redes sociales y te van apuntando a que desafortunadamente tampoco el responsable está detrás de la cárcel, de las rejas, pero ya no trae la responsabilidad entera el gobernante y no se cree este vacío de información. Bueno, vamos a cerrar. Sri Lanka, ¿no? Sí, este país asiático, sí. 28 detenidos antes de 24 horas después de los bombazos. Sí. Sí, se da un mensaje contundente, por lo menos de que hay una autoridad, que digo, igual hay las contraluces, ¿no? Este espacio vamos a tratar de, ya nos queda poco tiempo, casi nada, como siempre, pero por supuesto que en este estado hay cosas muy buenas. El Festival Cultural, particularmente me he dado a la tarea de recorrerlo tanto en el ámbito personal como informativo, y es verdaderamente un ambiente festivo que ¿te parece que estás hablando de 2 escenarios completamente diferentes de lo que hablamos hace un momento? La riqueza cultural histórica de su gente, festividad a todo lo que da. Tenemos ya muy poco espacio, pero sí no quisiera irme con este sabor amargo de lo que acabamos de hablar. Profesor, un minuto en lo que ha pasado en este festival, contraluces también y cosas perfectibles. Bueno, el Festival Cultural surge hace 32 años y tuvo 3-4 motivaciones. 1, la promoción del desarrollo de Zacatecas, el crecimiento económico, el alentar la convivencia armónica de la ciudadanía y, por supuesto, superar el nivel de aislacionismo, porque Zacatecas era una isla. Y entonces hace 32 años tuvo ese fin. Sí, yo creo que es una extraordinaria creación de Genaro Borrego Estrada, pero si el Festival Cultural no lo articulamos a la necesidad de elevar
los niveles de consumo de la cultura del pueblo zacatecano, de nada servirá. Es decir, no podemos propiciar que solamente se le dé como alimento a las masas el entretenimiento fácil. Hay que hacer posible, y esto es muy importante, hay que hacer posible que el Festival Cultural permita que en torno a él se haga una evaluación de cómo está el consumo de los indicadores culturales, lectura, asistencia, cuántas gente se ha preparado en arte y cultura, por una simple razón: el arte y la cultura son la base del nuevo desarrollo económico de las sociedades modernas. Y entonces, si no lo vemos desde esa perspectiva, estamos fallando. Vamos a tener, como lo dice Margarita González en su libro, circo sin pan. Es decir, dando alimento de la frivolidad sin propiciar que la cultura llegue al... Y nada más la crítica, me parece una terrible iniciativa de mal gusto, el malinchismo, para tratar en forma inadecuada al zacatecano y darle atención prioritaria a los turistas de corte nacional o internacional. Me parece que es la peor iniciativa y que alguien la debió de haber parado en seco. Es más, que ni la debieron de haber permitido que se discutiera públicamente. Eso también, en 32 años de historia del festival, sin duda un gran tesoro el Festival Cultural, pero puede mejorar cada vez más. Víctor. Bueno, a propósito de lo que dice el maestro Ibarra, a ver, yo creo que nosotros tenemos una gran necesidad de tener más turistas. Sí. Es la segunda fuente de ingresos del Estado, después evidentemente de las divisas que mandan de Estados Unidos. Si queremos tener más turistas, debemos de darles un trato privilegiado. Lo digo con mucha responsabilidad, porque yo he visto en las redes, se quejan que al turista le dan un trato privilegiado, que les apartan los lugares, pero por otro lado nos quejamos de que no hay empleo, de que no vienen a Zacatecas. Creo que debemos de ser tolerantes, porque si bien es cierto el festival es para disfrute de los que vivimos aquí, pero también es cierto que necesitamos que el turista regrese a Zacatecas, que se sienta atendido, que se sienta agasajado. Tenemos en los servicios turísticos de Zacatecas muy malos, por cierto, malos horarios. Los restaurantes en general abren tarde, el comercio abre tarde, los estacionamientos cierran temprano, y esta visión, lo digo en el mejor de los sentidos, comercial, turística, no nos va a llevar a buen puerto. Vamos a seguir con nuestra única noche de ocupación si no apapachamos a los turistas. ¿Cuál es mi recomendación? Más allá, que evidentemente se tiene que cuidar, que no se discrimine a ningún zacatecano, pero sí tenemos que tener consideraciones para quien hizo un gasto de venir a observar un festival cultural, porque si no, ya no van a regresar y después nos quejamos que no hay empleo en Zacatecas. Silvia. Hay mejores alternativas seguramente para ofrecerle a esos visitantes alguna opción para que se sientan arropados en Zacatecas, en el festival. Seguramente habrá otras opciones, porque luego aquí resulta que confrontamos a la gente de Zacatecas con los turistas. Bonito escenario. Y ahora vas a ver un turista y vas a decir, oigan, lárguese porque me está quitando mi lugar. Y eso es una pena. Quien pensó en esta medida, pues no fue la mejor, no fue la más afortunada. Yo creo que se pueden hacer secciones o decir quien llegue más temprano se puede quedar en estos lugares y estos lugares son para los visitantes, que no se note tanto la diferencia. Porque tiene razón, Víctor, hay que hacerlos sentir bien, hay que hacerlos sentir bienvenidos a Zacatecas, estimados en Zacatecas, que de por sí el zacatecano es muy buen anfitrión. Entonces, ¿qué necesidad de haber confrontado ahora a los zacatecanos contra nuestros visitantes? Y no le hace que le emplee tiempo a mis minutos. Ay, bien rápido. Ay, Chihuahua, se me desapareció. Pero es que, Víctor, tú tienes porra. Mira, Simitrio Quesada dice, concuerdo con Víctor Armas. Eric Cueva, muy buen tema, simplemente el mejor, Víctor Armas. Buenas noches para todos, excelente mesa de diálogo, gracias, hasta que nos tocó una. Ánimo, Víctor Armas. No, ya tienes que lanzarte de algo, perdón. Otra vez. Muchas gracias. Pues se nos ha terminado el tiempo, comentario final. No, comentario muy breve. Quien implementó esta iniciativa debió de pensar en otra estrategia. En la profesionalización del sector de la industria turística. Ahí le va. Del total de turistas internacionales, ¿cuántos creen que llega al Zacatecas? El
0.01%. El 52% se lo lleva Campeche, Quintana Roo. Y el 25%, es decir, es una medida frívola. Y entonces sí arropemos al turista, pero coincido con Silvia, no es la mejor alternativa. No, debe haber. Y como en muchas cosas, la comunicación volvió a fallar, porque si se hubiera sensibilizado desde antes, quizás se hubiera explicado y quizás no hubiéramos llegado a este punto del debate, que a final de cuentas, mire, y esto sí es bien importante dejarlo en claro, ya nos vamos, pero hay una fiesta en Zacatecas que se vive de una forma muy particular a otras entidades. Quizá en lo cotidiano ya nos acostumbramos a los festivales, pero quienes venimos de otras partes, de verdad que es una riqueza enorme, una fiesta, un ambiente que no se vive en ninguna otra parte, y no es nada más por la ciudad, por sus edificios. Definitivamente la gente, la hospitalidad, el zacatecano trabajador, luchón y hospitalario le dan este saborcito especial a esta festividad. Ya nos vamos, muchísimas gracias, Silvia. Gracias, Víctor Armas. Gracias, profesor. Pero sobre todo gracias a usted, a nuestro equipo de producción. Buenas noches.